Oremos con la lección divina. Hoy domingo 14 de enero de 2024, segundo domingo del tiempo ordinario. La llamada de los primeros discípulos. Hagamos oración. Pastor bueno, Padre mío, también tú hoy desciendes de los montes eternos y llevas contigo a tu rebaño, a las verdes praderas de hierba fresca y agua buena. Tú hoy manda delante de ti a tu oveja predilecta, al Cordero a quien amas con amor inconmensurable. Tú nos das a tu Hijo Jesús, el Mesías. Míralo, está aquí. Te pido que me ayudes a reconocerlo, a fijar sobre él mi mirada, mi deseo, mi esperanza. Haz que yo lo siga, que no me separe de él, que entre en su casa y allí me quede para siempre. Su casa, oh Padre, eres tú mismo. En ti yo quiero entrar, quiero vivir. El soplo de tu espíritu me atraiga, me sostenga y me una en amor a ti y a tu Hijo mi Señor, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura para colocar el pasaje en su contexto. Este pasaje que vamos a leer hoy de Juan capítulo 1, versos del 35 al 42, se encuentra al principio de la narración evangélica de Juan, medida por el recorrido de una semana, día tras día. Aquí estamos en el tercer día cuando Juan el Bautista ha comenzado a dar su testimonio sobre Jesús, que llega a su plenitud con la invitación a los discípulos de seguir al Señor, al Cordero de Dios. En estos días se inaugura el ministerio de Jesús, palabra del Padre que desciende en medio de los hombres para encontrarlos y hablar con ellos y vivir en medio de ellos. El lugar es Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Aquí se realiza el encuentro con el Verbo de Dios y comienza la vida nueva. Para ayudarnos en la lectura del pasaje, Juan Bautista vive una experiencia fortísima a raíz del encuentro con Jesús. De hecho, precisamente aquí es precisamente el tercer día cuando Él lo reconoce plenamente, cuando lo proclama con todas las fuerzas y lo señala como verdadero camino que se debe seguir, como vida que se debe vivir. Aquí Juan disminuye hasta desaparecer y se agiganta como testimonio de la luz. Habiendo acogido el testimonio de su maestro, los discípulos de Juan comienzan a seguir a Jesús. Después de haber escuchado la voz, ellos encuentran la palabra y se dejan interrogar por ella. Jesús los mira, los conoce y comienza su diálogo con ellos. Él los lleva consigo, los introduce en el lugar de su morada y les hace estar con él. El evangelista registra la hora precisa de este encuentro,
cara a cara de este cambio de vida entre Jesús y los primeros discípulos. De repente cunde el testimonio. Andrés no puede callar lo que ha oído y visto, lo que ha experimentado y vivido, y se convierte en misionero, llamando a su hermano Pedro para que él también encuentre a Jesús. Él, fijando su mirada sobre aquel hombre, lo llama y transforma su vida. Era Simón, ahora se ha convertido en Pedro. Veamos el texto. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese encuentro encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y lo llevó a Jesús. Cuando Jesús fijó su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Un momento en silencio orante. Estoy en silencio y dejo que estas palabras tan sencillas pero poderosas me envuelvan, tomando posesión de mi vida. Dejo que Jesús, viniendo, fije sobre mí su mirada. Dejo que me pregunte como a ellos: ¿qué buscas? Y dejo que me lleve consigo a su casa, porque sí, quiero vivir junto a él. Veamos algunas preguntas. Trato ahora de escuchar todavía mejor este pasaje, recogiendo cada palabra, cada concepto, estando atento a los movimientos, a las miradas. Trato de encontrar verdaderamente al Señor, dejándome escrutar y conocer por Él. Dice: al día siguiente Juan estaba todavía allí. Siento en estas palabras la insistencia de la búsqueda, de la esperanza. Siento la fe de Juan Bautista que crece. Los días están pasando, la experiencia del encuentro con Jesús se intensifica. Juan no se cansa, al contrario, cada vez está más seguro, más convencido, luminoso. Él está, se queda. Me comparo con la figura del Bautista. ¿Soy yo uno que está, que se queda? ¿O más bien me retiro, me canso, me fatigo y dejo que mi fe se apague? Yo estoy o me siento, atiendo o no espero más.
Fijando la mirada sobre Jesús, hay aquí un verbo bellísimo que significa mirar con intensidad, penetrar con la mirada. Se repite también cuando se refiere a Jesús que mira a Pedro para cambiarlo de vida. Muchas veces en los evangelios se dice que Jesús fija su mirada sobre sus discípulos o sobre una persona en particular. Sí, Él fija para amar, para llamar, para iluminar. Su mirada no se separa nunca de nosotros, de mí. Sé que solo puedo encontrar la paz intercambiando esta mirada. ¿Cómo puedo simular que no lo veo? ¿Por qué continuar fijando la mirada allí y allá, huyendo del amor del Señor que sí se ha fijado en mí y me ha elegido? Siguieron a Jesús. Esta expresión referida a los discípulos no significa solamente que ellos comienzan a caminar en la misma dirección que Jesús, sino que es mucho más que ellos se consagran a Él, que comprometen su vida por Él, para Él. Es Él quien toma la iniciativa, lo sé, y el que me dice, tú sígueme, como al joven rico, como a Pedro, pero yo, ¿cómo respondo en verdad? Tengo el valor del amor, el ardor para decirle, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas, confirmando las palabras con los hechos, o también digo, yo como aquel del Evangelio, te seguiré, pero deja primero que buscáis. Por fin el Señor pronuncia las primeras palabras en el Evangelio de Juan y son una pregunta bien precisa dirigida a los discípulos que lo están siguiendo, dirigida también a nosotros, a mí personalmente. El Señor fija la mirada sobre mí y me pide, ¿qué estás buscando? No es fácil responder a esta pregunta. Debo bajar al fondo de mi corazón y allí escucharme, medirme, verificarme. ¿Qué busco yo verdaderamente? Mis energías, mis sueños, mis deseos, mis saberes, ¿a dónde se dirigen? Se quedaron con él. Los discípulos se quedan con Jesús, empiezan a vivir junto a él, a tener la casa en común con él. Aún más, quizás empiezan a experimentar que el mismo Señor es su nueva casa. El texto que aquí usa Juan puede significar simplemente habitar, pararse, pero también morar en el sentido fuerte de habitar uno en el otro. Jesús habita en el seno del Padre y nos ofrece también a nosotros la posibilidad de habitar en Él y en toda la Trinidad. Él se ofrece hoy aquí a mí para vivir juntos esta indecible, espléndida, maravillosa experiencia de amor. ¿Qué decido por tanto? ¿Me paro también yo como los discípulos y me quedo con Él y en Él? ¿O me voy, me sustraigo de su amor y corro a buscar otra cosa? Y lo condujo a Jesús. Andrés corre a llamar a su hermano Simón porque quiere compartir con él el don infinito que ha recibido. Da el anuncio, reclama, proclama al Mesías, al Salvador y tiene la fuerza de llevar consigo a su hermano. Se convierte en guía, se convierte en misionero, se convierte en luz, vía segura. En este
pasaje tan importante del encuentro y del conocimiento de Jesús al anuncio, no sé si estoy preparado para esto, no sé si soy lo suficientemente abierto y luminoso para hacerme testigo de Él que se me ha revelado con tanta claridad. Tengo quizás miedo, me avergüenzo, no tengo fuerzas, soy perezoso, soy un lento. Una clave de lectura. Juan anuncia a Jesús como el Cordero de Dios, repitiendo el grito ya emitido antes el día anterior: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La identificación de Jesús con el Cordero está rebosante de alusiones bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Cordero aparece ya en el libro del Génesis. En el momento del sacrificio de Isaac, Dios provee un cordero para que sea ofrecido como holocausto en vez del hijo. El cordero desciende del cielo y toma sobre sí la muerte del hombre. El cordero es inmolado para que el hijo viva. En el libro del Éxodo capítulo 12 se ofrece el Cordero Pascual sin mancha, perfecto. Su sangre derramada salva a los hijos de Israel del exterminador que pasa de casa en casa en la noche. Desde aquel momento todo hijo quedará señalado, sellado por aquella sangre de salvación. Así viene abierto el camino de la libertad, la vía del éxodo, para llegar a Dios, para entrar en la tierra por él prometida. Empieza aquí la senda que conduce hasta el Apocalipsis, hasta la realidad del cielo. El elemento del sacrificio, de la degollación, del don total, acompaña constantemente la figura del Cordero. Los libros del Levítico y de los Números nos ponen delante continuamente esta presencia santa del Cordero. Este viene ofrecido todos los días en el holocausto cotidiano, se inmola en todos los sacrificios expiatorios de reparación, de santificación. También los profetas hablan de un cordero preparado para el sacrificio, oveja esquilada, sin abrir siquiera la boca, manso cordero conducido al matadero. Cordero sacrificado sobre el altar todos los días. En el Evangelio es Juan el Bautista el que anuncia y descubre a Jesús como el Cordero verdadero, el Cordero de Dios, que toma sobre sí el pecado del hombre y lo borra con la efusión de su pura y preciosa sangre. Es Él, de hecho, el Cordero inmolado al, al puesto de Isaac. Es Él el Cordero asado al fuego la noche de Pascua, el Cordero de la liberación. Es el sacrificio perenne del Padre ofrecido por nosotros. Es Él el siervo sufridor que no se revela, no recrimina, sino que se entrega silencioso por nuestro amor. San Pedro lo dice claramente: vosotros estáis liberados de vuestra conducta gracias a la sangre preciosa de Cristo, como Cordero sin defecto y sin mancha. El Apocalipsis revela todo sobre el Cordero. Es Él el que puede abrir los sellos de la
historia de la vida de cada hombre, del corazón escondido, de la verdad. Es el vencedor, aquel que se sienta sobre el trono. Es Él el Rey, digno de honor, alabanza, gloria, adoración. Es Él el esposo que invita a su banquete de bodas. Es la lámpara, el templo, el lugar de nuestro descanso eterno. Él es el pastor, el que seguiremos a donde vaya. En este pasaje encontramos por 5 veces expresiones referentes al ver, al encuentro de las miradas. El primero es Juan, que viene ya, tiene el ojo ya habituado a ver en lo profundo y a reconocer al Señor que viene y pasa. Él debía dar testimonio a la luz y por esto tiene los ojos iluminados por dentro. En efecto, junto al río Jordán, él ve al Espíritu posarse sobre Jesús, lo reconoce como Cordero de Dios y continuó mirando y fijando la mirada sobre él para señalarlo a los discípulos. Y si Juan lo ve así, si es capaz de penetrar las apariencias, significa que ya antes había sido alcanzado por la mirada de Jesús, ya antes había sido iluminado, como somos también nosotros. Apenas la mirada del testigo se apaga, se consigue la luz de los ojos de Cristo. Eh, Se dice también que Jesús ve a los discípulos que lo siguen y el evangelista usa un verbo muy bello que significa fijar la mirada sobre alguno, mirar con penetración e intensidad. El Señor obra verdaderamente así con nosotros. Él se vuelve hacia nosotros, se acerca, toma en serio nuestra presencia, nuestra vida, nuestro caminar en pos de Él y nos mira a lo largo, sobre todo con amor, pero también con intensidad, con detención, con profunda atención. Su mirada no nos deja nunca solos. Sus ojos están fijos dentro de nosotros, están estampados en nuestras entrañas, como dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual. Y después el Señor nos invita a abrir a su vez nuestros ojos, a comenzar a mirar de verdad. Dice, venid y lo veréis. Cada día nos lo repite sin cansarse de dirigirnos esta invitación tierna y fuerte, rebosante de promesas y de dones. Vieron dónde moraba, anota Juan, usando un verbo algo diverso, muy fuerte, que indica un ver profundo que va más allá de las superficies y contactos, que entra en la comprensión, en el conocimiento, en la fe de lo que se ve. Los discípulos y nosotros con ellos. En ellos vieron aquella tarde donde moraba Jesús, o sea, comprendieron y conocieron cuál era su verdadera casa, no un lugar, no un espacio. De nuevo vuelve a verlo gramatical el verbo del principio. Jesús fija su mirada sobre Simón con aquella luz, con aquel encuentro de ojos, de almas. Lo llama por el nombre y le cambia la vida, lo vuelve un hombre nuevo.
Los ojos del Señor están también abiertos para nosotros y nos lavan de las oscuridades de nuestras tinieblas, mirándonos, iluminándonos de amor con aquellos ojos. Él nos está llamando, está haciendo de nosotros una nueva creación, está diciendo, sea la luz, y la luz fue. Permanecer, morar. Este es otro verbo importantísimo, fortísimo. Otra perla preciosa del Evangelio de Juan. En nuestro pasaje se encuentra 3 veces con 2 significados diferentes, habitar y permanecer. Los discípulos preguntan inmediatamente a Jesús dónde vive Él, dónde está su casa, y Él los invita a entrar y a quedarse. Se quedaron con Él aquel día. No es un quedarse físico temporal. Los discípulos no son solo huéspedes que van de paso, que pronto se irán. No, el Señor les da el espacio en su lugar interior, en su relación con el Padre, y allí los acoge para siempre, pues dice, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, estén también ellos en nosotros, yo en ellos y tú en mí. Nos deja entrar y entra, nos deja tocar en la puerta y toca Él mismo. Nos hace morar en Él y pone en nosotros su mirada junto al Padre. Nuestra llamada a ser discípulos de Cristo y para ser sus anunciadores ante nuestros hermanos tiene su origen, su fundamento, su vitalidad, precisamente aquí, en esta realidad de la recíproca inhabitación del Señor en nosotros y de nosotros en Él. Nuestra felicidad duradera y verdadera surge de la realización de este nuestro permanecer. Hemos visto donde Él vive, hemos conocido el lugar de su presencia y tiernos debemos decidir a permanecer con Él hoy, por siempre y para siempre. Permaneced en mí y yo en vosotros. Quien permanece en mí y yo en Él lleva mucho fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será dado. Permaneceré, permaneced en mi amor. No, no iré a ningún otro, no me refugiaré en otro lugar sino en ti, Señor, mi morada, mi lugar de salvación. Permítete, ruego, Señor, que yo permanezca aquí junto a ti por siempre. Amén. Un momento de oración. Tu rostro, oh Señor, yo busco, no me escondas tu rostro. Consulté a Yahvé y me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes, no habrá sonrojo en sus semblantes. Si grita al pobre Yahvé, lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gustad y ved qué bueno que es Yahvé, dichoso el hombre que se acoge a él. Despertad a Yahvé, santos suyos, que a quienes lo temen nada les falta. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan a Yahvé ningún bien carecen. Venid, hijos, escuchadme.
Os enseñaré el temor de Yahvé. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Yahvé está cerca de los desanimados. Él sabe, salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo, pero todas las libra Yahvé. Oración final. Padre, te doy gracias por haberme concedido la presencia de tu Hijo Jesús en las palabras luminosas de este Evangelio. Gracias por haberme hecho escuchar su voz, con haber abierto mis ojos para reconocerlo. Gracias por haberme puesto en el camino para seguirlo y entrar en su casa. Gracias porque puedo morar con Él, en Él, porque Él y contigo estáis en mí. Gracias por haberme una vez más llamado, haciendo nueva mi vida. Haz de mí, te ruego, un instrumento de tu amor, que yo no deje nunca de anunciar a Cristo, al Cristo que viene, que yo no me avergüence, no me cierre, no me apague, sino que vuelva siempre y sea más feliz por llevarlo a Él, a los hermanos que tú me haces encontrar cada día. Amén, amén. Bendecido día del Señor.